De noviembre corresponde una fiesta especial que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es una fiesta que suele caer no necesariamente en la fecha de un domingo, puede caer en cualquier fecha del calendario litúrgico, pero este domingo coincide y entonces por ser fiesta tiene prevalencia sobre el domingo. La Basílica de San Juan de Letrán, creo que tal vez lo que más nos puede ayudar es la palabra basílica, viene de Basileus, que significa casa del rey. El Letrán es de la familia Laterani, que fue donada al Papa y entonces se la llama la Catedral del Papa y la cabeza de todas las iglesias visibles. En esta época, en la época de las persecuciones, se celebraba el culto en casa de familia, en lugares especialmente manifiestos por su respeto y en muchos casos espacio. Y entonces ahora se puede dedicar con mayor claridad. Es la casa del Papa y es la Basílica del Papa, en la Cátedra del Papa, la casa del Rey del Papa. ¿Qué dicen las lecturas? Las lecturas se van a centrar en el tema del templo y en la expulsión de Jesús de los mercaderes del templo. La profecía de Ezequiel, que es la primera lectura, nos habla de cómo del templo van saliendo aguas que van saliendo aguas hacia el mar, que van saneando todos los lugares por donde pasan, y lo que está significando es que de la presencia de Dios surgen ríos de agua viva que llevan la vida a los lugares por donde pasa. Es el símbolo del templo. Y en el Evangelio es la expulsión de los mercaderes del templo, según San Juan. Hay una diferencia entre lo que cuentan otros evangelistas y lo que cuenta San Juan de la expulsión de los mercaderes del templo. Y lo que sucedía es que, según la antigua ley, todo israelita tenía que subir al templo de Jerusalén y ofrecer un sacrificio que era la sangre de algún animal y pagar los impuestos al templo para mantenerlo. Estamos en época de los romanos. Las monedas que se utilizaban eran monedas romanas con la efigie del César, y eso en el templo no podía entregarse. Por eso el cambista tenía la función de cambiar las monedas romanas por las monedas judías antiguas que ya no se acuñaban y que eran las que podían entregarse como donación o pago de impuestos al templo, ¿no? Y la cuestión de los animales, había gente que podía llevar sus animales al templo y entregarlos en sacrificio, pero había gente que venía de muy lejos y entonces no podía venirse de lejos con un animal. Por eso se vendían también en algún lugar aparte del templo, donde podían incluso entrar los paganos, donde estaban los animales, donde estaban los cambistas, también podían entrar los paganos. ¿Qué sucede con la expulsión de los mercaderes del templo? En los otros evangelios, Jesús dice: no hagan de mi casa una cueva de ladrones. Eso en este evangelio que leemos hoy de San Juan no se dice. Simplemente Jesús saca los animales del templo porque queda abolida la antigua ley, y también por eso
se termina el tema de los impuestos. Porque ya los animales no son necesarios para ofrecerle sacrificios a Dios, porque Jesús es el Cordero de Dios y es el único que sirve de mediación entre Dios y los hombres con su sangre. Dejan de tener sentido los animales. Lo que está pasando acá y lo que está intentando hacernos entender San Juan es el cambio de sentido que tiene el templo. Deja de ser el único lugar donde estaba Dios y donde había que cumplir con los preceptos de la antigua ley, para que Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Va a ser una de las causas de la condenación de Jesús, porque están pensando que Jesús habla del templo material que había construido finalmente Salomón, pero los evangelistas aclaran que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, ¿no? Entonces el cambio de sentido del templo es que el verdadero templo, el lugar donde Dios se conecta con los hombres, es Jesucristo. Jesucristo es el verdadero templo de Dios. Y cada uno de nosotros es un templo de Dios desde el momento que Dios habita en cada uno de nosotros. Somos sagrados, creo que esto hay que tenerlo bastante presente y tenerlo bastante en cuenta en las diversas dificultades que van pasando las personas, donde se les escapa un poco lo sagrado de su centralidad, y entonces la tarea de ayuda de todo cristiano es conseguir que se recupere la centralidad del alma sagrada, del templo que somos todos nosotros, lo cual nos da una dignidad que actualmente se llama autoestima o estima, y en la medida que esa dignidad no se tiene presente, la persona se desequilibra, ¿no es cierto? Es lo que Jesús quiere explicarnos en este Evangelio. Por eso Él se refería al templo de su cuerpo. Y al hablar del templo de su cuerpo, se refiere a todos nosotros. Digamos que los templos materiales no son importantes, o por lo menos ese templo material no es importante en un sentido, no es el único lugar donde se le ofrecen sacrificios a Dios, pero actualmente los templos representan el templo que vamos haciendo todos juntos, la comunidad cristiana, como ladrillos vivos, que vamos levantando la Jerusalén celestial. Esa es un poco la representación del templo. El templo nos hace acordar a todos nosotros que somos nosotros que estamos allá adentro. Cambia completamente el sentido del templo antiguo con el templo que manejamos los cristianos, que no es nada más que un símbolo o un medio para que podamos reunirnos y manifestar entonces esa sacralidad que todos vamos edificando en la comunión con Jesús. Jesucristo, nuevo templo. Por eso la Basílica de Letrán es un templo importante, porque es la casa del rey, la casa de Roma, donde se nota el templo que somos todos nosotros. Bueno, podemos quedar en paz y les voy a dar la bendición ahora. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos quedar en paz.